Dios los bendiga. Hoy día estamos en un día especial, ¿cierto? Estamos festejando hoy aquí el Día de la Mamá. Ay, gloria a Dios. Feliz día a cada uno de ustedes. ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver, levanten las manos. Sí, una vez más. Ah, hay varias, varias. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y en verdad que nos gozamos porque realmente, como vamos a ver, el corazón de una madre no viene sino del corazón de Dios. Porque Dios dio esa bendición, Dios dio ese privilegio del milagro de la vida a cada mujer. Gloria sea al Señor. ¿Y cómo están? En victoria. Muy bien, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Amén. Hoy día justo sin proponérnoslo ni estar puestos de acuerdo con nuestra hermana Cielo, ¿no? Tomamos ese mismo versículo bíblico, ¿no? Que hoy día quiero compartir con ustedes y que está en Éxodo capítulo 20, verso 12. Y quiero que me acompañen, por favor, en Éxodo capítulo 20, verso 12, en la cual dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez más, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Padre de los cielos y bendito Dios, te doy gracias porque tú nos has amado siempre. Oh, Señor, a través de ellos aprender de ti. Y gracias, mi buen Señor, porque ellos son la imagen. El amor de madre es la imagen también de ti, Señor. Ese amor interminable que hay en ti. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La figura de la madre o procreadora es una figura mucho más que una figura biológica. Porque una madre no solamente es aquella que da a luz, madre es aquella que cuida, aquella que cría a los hijos. Y una madre es una persona tan, pero tan importante para nosotros como los seres humanos, porque si nos damos cuenta, incluso tenemos los días y las reuniones del Día de la Madre, el Día del Padre. ¿Cuál se celebra más? ¿El Día del Padre o de la Madre? De la Madre, ¿cierto? Hay los mejores agasajos, las mejores fiestas, etcétera, etcétera. Con eso podemos darnos cuenta que para nosotros, dentro de nuestro corazón, es mucho más evocativo, es mucho más amoroso dar el amor a nuestra madre. ¿Por qué? Porque todos nosotros descendemos de una. Hemos estado en medio de ella durante 9 meses, ¿cierto? Algunos más, un poquito menos, no importa, pero hemos estado dentro de ella. Y Dios hizo un milagro en cada una de ellas. Pues, como dije, se entretejieron todas nuestras células dentro de ella. Y ella pudo ver realmente los cambios que hubo dentro de su vientre. Ellas, las mamás, es el pilar de una familia. Es quien forma a cada persona. Es quien está al tanto de toda la familia. Es la que transmite
los valores, es la que transmite también las costumbres, tradiciones y juega un rol muy, pero muy importante dentro de la sociedad y dentro de la familia en los hijos. Les comento que en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, no existe el Día de la Madre. Ustedes dirán, ¿pero por qué? No existe el Día de la Madre simple y llanamente porque para ellos el respeto genuino para la madre o el padre es continuo, es diario. Hay un profundo respeto y una gran reverencia por la mamá. Porque hablamos en Éxodo capítulo 22, caminan fuertemente en el lineamiento de honrar padre y madre. Honra. Y quería compartir con ustedes también algo, que no sé si está ahí la imagen que envié en el ¿podrías pasarlo aquí, por favor? Hay una figura que yo quiero compartir con ustedes, pero de lo que hizo. El mensaje es ser madre. Y la figura que tienen ahí es nada más ni nada menos una escritora, una novelista. Su nombre, seguro van a reconocerla cuando les diga, su nombre es Laura Ingalls Wilder. ¿Quién es Laura Ingalls? De repente ustedes habrán escuchado, habrán leído una novela llamada La Casa de la Pradera, más conocida en la serie La Familia Ingalls. ¿Sí? Ok. Ella es la escritora. Ella es la verdadera Laura Ingalls. Y ella hizo una autobiografía de su familia. Una autobiografía de todo el acontecimiento de la conquista del medio oeste americano. Ellos fueron los pioneros, ¿no? Pero lo que quiero resaltar más que nada es el hecho que ella honró a su padre y a su madre de una manera muy especial, porque transcribió todos los acontecimientos que hubieron en esos días, desde que ella estaba pequeña, y vio cómo Caroline Ingalls, a pesar de la situación difícil que estaban viviendo, fue una ayuda idónea para su papá, Charles Ingalls. Eso lo plasmó en la novela, pero no solamente eso, sino plasmó cómo ella enseñaba a sus hijas la palabra de Dios, cómo llevaba cada domingo a la iglesia para darles enseñanzas cristianas, valores. Y todo esto hizo de que Michael Landon fue quien produjo esta película. Entonces, podemos ver de que esta mujer, estoy hablando de Caroline, la mamá, se convirtió en la matriarca de la familia. Pero no había un matriarcado, cuidado, había un patriarcado, porque ella respetaba a su esposo, ella respetaba y amaba a su esposo, y nunca demostró a sus hijas de que ella era más que el papá. No, entonces, lo que estoy diciendo es de que ella estaba formando a sus hijas de la manera que Cristo, que Dios había enseñado. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, qué fácil
O mejor dicho, al revés, qué difícil es edificar una casa. Y como estamos viendo en esta palabra, la mujer es quien edifica el hogar. A pesar que el hombre es el patriarca, la mujer es quien edifica el hogar. Es la que pone las bases, y estoy hablando de las bases morales, las bases de costumbres y todo aquello. Pero qué difícil, una vez más, es edificar la casa. Pero qué sencillo es destruir la casa también. Así que ese trabajo delicado se la dio a la mujer. Se la dio a la mamá, a la madre. Por eso es que podemos ver y tenemos que exaltar esa labor de la mujer, esa labor de madre. Por eso que cuando encontramos en Proverbios 31, que usted lo puede leer, en 31:10, le pone un énfasis especial. Le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y esas piedras preciosas, ¿quiénes lo ven? Sus hijos, su esposo. Porque la ven como una mujer necesaria, una mujer muy, pero muy útil, que en ninguna parte lo va a poder encontrar. Una madre que nunca lo va a encontrar en ninguna parte también. Por eso cuando dice, es aquella que a quienes los hijos, cuando se despiertan en la mañana y la ven, le dice, bienaventurada eres tu madre. Y el esposo, porque hay un gozo, dentro de la familia. ¿Que quién la edifica? La mamá. Es una tarea bastante fuerte. Y como dije al principio, biológicamente Dios le ha dado esa bendición a cada una de ellas. Pero hoy estamos celebrando un día de la madre, pero no solamente a aquella que dio a luz un bebé, sino a todas aquellas también que crían un hijo, que crían una hija. Ahora, digo de que la madre cría a los niños hasta que son jóvenes, hasta que son adolescentes, hasta que son ya mayores, digamos así. Usted me dirá, madre siempre será madre, así mi hijo tenga 30, 31 será mi hijito, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tenía cerca de 35, 40 años y mi mamá siempre me decía Coquito, esa era la forma como me llamaba mi mamá, con ese diminutivo todavía, ¿no? Y sí, para la madre no hay hijo grande, para la madre siempre seremos sus hijitos. Pero sin embargo, la madre va a enseñar y vuelca todo ese amor, vuelca todos los valores, vuelca todo lo mejor que hay en ella y por quien fue también enseñada. Vuelca todo, pero sin embargo, cuando el hijo crece, él es quien toma las decisiones de su propia vida. Y hablamos de esta mujer, Laura Ingalls. Estaba indagando que por ahí y encontré algunas informaciones no muy extensas, pero hablaban de que ella, Laura Ingalls, se volvió alcohólica antes de morir. Ella misma habla de cómo lo bien que fueron educados por la madre y por el padre. Toda la enseñanza que tuvieron de ella misma, cómo trataba a sus hijas, cómo trataba al esposo. Porque yo sé que cuando llegamos al matrimonio no hay una universidad o un instituto que nos enseñen cómo vamos a ser como padres, como
como madres o como esposos o esposas, ¿cierto? La mejor enseñanza es de nuestra propia madre, porque muchos han replicado lo que han visto de su padre o de su madre. Entonces, esta mujer, por más que vio cosas de mucho valor de su madre, tomó una decisión equivocada. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, mi madre fue grande, fue espectacular. Pero muchos tomaron decisiones equivocadas. Pero Dios es grande para corregirlos, porque Dios nos ama mucho más que un padre o una madre. Porque tu padre o tu madre te podrán abandonar, mas Dios siempre estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dicho todo esto, hablemos acerca de qué cosa es honrar. Para ti, ¿qué es honrar? Honrar de repente es solamente festejar, darle un buen desayuno, un buen almuerzo por ese día. No. Como los judíos, como los hebreos, honran a los padres todos los días de su vida. Y esa es la manera de honrar. Éxodo capítulo 20, 12, como dice, honra padre y madre para que tus días se alarguen. Ahora, en el verso 20, 12, en el verso 12, perdón, cuando dice honra, la palabra en hebreo es la palabra kabat, que significa dar un peso importante, un valor importante, algo así como gloriar. Pero no es la misma palabra de glorificar a Dios, sino darle gloria, resaltarlo, darle la importancia de vida. Y eso es lo que los hijos debemos de hacer con nuestras madres. Aquellos que tienen el privilegio aún de tenerla, debemos de honrarla de esa manera. Es reconocer la importancia de ser tu madre o tu padre. Eso es honrar. Honrar también en griego habla de la palabra timao, que significa también no solamente alabar, sino significa valorar, denotar, estimar. Esas son las palabras que usa. Entonces, cuando nosotros tratemos a nuestra madre, tenemos que estimarla, tenemos que valorarla, tenemos que reverenciarla y apreciarla por lo que hizo. Porque ni tú ni yo sabemos realmente todo lo que ella pudo haber hecho por ti. Porque no todo nos lo dice. No todo aquello que ella hizo lo dice. Porque hay muchas cosas que han quedado solamente en su corazón, con el propósito de agradarte, con el propósito de que crezcas, con el propósito que no te pase nada. Y en este día tenemos que conmemorarla. Pero, como dije hace un momento, no solamente en este día, sino cada día. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas madres que son de honrar. Tenemos, por ejemplo, a una mujer que fue capaz de humillarse por su hijo. Una mujer que fue capaz de humillarse. ¿Serías tú capaz de humillarte por un hijo? Bueno, esta mujer lo hizo. Y vamos a Primera de Reyes, Mateo capítulo 15. Nos habla de una mujer sirofenicia, una cananea, que sabiendo que su hija estaba enferma, fue donde el maestro y se arrodilló y le dijo que lo ayudase. Empezó a implorar al maestro, empezó con sollozos a solicitar la ayuda para su hija, de rodillas. Y sin embargo Jesús ni siquiera la miró.
Y a tanta insistencia, Jesús, probándola, le dice: no está bien que le demos el pan a los perrillos. Imagínate que el Señor te hable así. Es que perrillo significaba en esa época, significaba a los que no son del pueblo de Dios. Era bastante despectivo. Bueno, es despectivo en nuestra época, pero en esa época era una rivalidad entre otros pueblos y los hebreos. Y lo sabían todos, ¿no? Y no es que no es que Jesús era despectivo con los que no eran hebreos, si no, no se hubiese acercado a la mujer samaritana para salvarla, ¿cierto? Estaba probando su fe. Y cuando Jesús le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, la mujer le dice: pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús se sorprendió. Jesús se sorprendió de esa fe y de ese amor de madre para salvar a su hija. Y el Señor le hizo el milagro. Se humilló esta mujer. También por el hijo hay mujeres que fueron desprendidas. Ahora sí, en Primera de Reyes 3:16 encontramos, ¿sabe qué? Encontramos una historia que realmente, si nos ponemos a analizar, podemos ver la profundidad del amor de una madre para con su hijo. Seguro ustedes se van a acordar cuando les diga que llegaron dos mujeres que estaban discutiendo por un hijo, porque las dos habían tenido un bebé. Pero una de ellas, en su descuido, al dormir, ahogó a su hijo, sin querer, obviamente. Y al darse cuenta, hizo el cambio con la otra joven. Pero todas conocen a sus hijos. Y dijo: no, este es mi hijo. Y empezó la discusión. Llegaron delante de Salomón y cada uno daba su versión. Cada una de ellas estaba dando su justificación, que era su hijo. Y al ver toda esa discusión, Salomón le dijo a uno de los guardias: tomen al bebé, saca la espada y pártelo en dos y dale la mitad a cada uno. ¿Y qué pasó? Sucedió que inmediatamente el corazón de madre se le estrujó para no ver a su hijo morir. Y le dijo: no, Señor, no hagas eso. Está bien, que se lo lleve ella, pero deja vivir a mi hijo. Con tal que vive el hijo, fue desprendida. Lo dejó. Quería dejar ir para evitar que muera. El amor de madre. Inmediatamente Salomón se dio cuenta de que quién era la madre de ese niño, obviamente, ¿cierto? Mujer desprendida por amor al hijo. Tenemos otro caso más. Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés, en la cual ustedes saben que Moisés nació y el faraón había dicho que maten a todos los niños. Sin embargo, fue escondido Moisés. Pero llegó un momento que ya no podía esconderlo más. Así que lo que hizo fue desprenderse del bebé, con tal que sigan viviendo. Tomó al bebé, lo puso en una canastilla escalafada con brea, y al ver cuando venía la hija del faraón, la dejó ir para que ella lo vea. Prefería ella perder a su hijo de estar en sus brazos con tal que siga viviendo. Una mujer desprendida. ¿Sabe?
Ese es el amor de madre. El amor tan grande que no piensa en sí y no piensa en los demás. Tenemos el amor de una madre por sus hijas políticas, por sus hijas a quien ella había adoptado. Bueno, tuvo que adoptarlas. Estoy hablando de Noemí, una madre y era la esposa de Elimelec. Como ustedes saben, la historia fue que en el país, en la nación, ya no había que comer. No había alimentos, no había llovido, estaba mal el país. Y Elimelec toma la decisión de viajar con sus dos hijos, Mahlón y Quilón. Perdón. Cuando viaja, crecen, están 10 años en ese lugar y sus hijos toman como esposas a 2 mujeres moabitas. ¿Quiénes? Orfa y Ruth. Cuando Dios había dicho que no tomen mujeres que no sean del pueblo hebreo. Pero ellos lo tomaron. Ok. ¿Qué hizo Noemí? ¿Qué hizo Noemí? Casi digo Noemí. ¿Qué hizo Noemí? ¿Sabes qué hizo? Las tomó como si fueran sus hijas. Les enseñó. Les enseñó las costumbres judías. Les enseñó las costumbres de alabar y adorar a Dios. Les enseñó al Dios Todopoderoso. Les enseñó la Torá. Les enseñó como si fueran sus hijas, o las tomó como hijas suyas. Y lamentablemente primero muere el esposo, Elimelec, y ella se queda viuda. Luego fallecen sus hijos y se queda solamente con las nueras. Y ahora decía, ¿qué hago? Soy vieja, ya no puedo darle hijos para mis nueras, para que continúe la familia. Dijo, no puedo ser egoísta. No puedo hacer que ellas también se queden solas como yo me he quedado. Y habló con sus hijas, Orfa y Ruth. Y le dijo, váyanse a la casa de sus padres para que puedan conseguir una vez más un esposo. ¿Y qué sucede? Ellas dijeron, no, tenemos que ir contigo porque tú eres nuestra madre, etc. Pero ella insistió, al cabo de unos caminos, a unos pasos insistió, le dijo, váyanse a la casa de sus padres, porque más hijos no puedo darle. Finalmente, Orfa decidió irse a la casa de sus padres, porque ella pensó que iba a ser lo mejor. Pero Noemí fue diferente. Noemí había absorbido tal vez un poco más que la misma Orfa el amor de madre, y era su madre ahora. ¿Y qué es lo que dice Ruth 1:17, por favor? Dice, donde le dice a Noemí, le dice, donde tú murieres, moriré yo. O sea, no te voy a dejar sola. Y allí seré sepultada. Gloria sea al Señor. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Vieron ese lazo que había formado? Es que ya no era una extraña, ahora era la madre Noemí. Hubo amor, hubo cariño, hubo enseñanza, dio valores, dio todo para sus hijas políticas en este caso, pero eran sus hijas. Y Noemí fue honrada, finalmente. Noemí fue honrada por Ruth. ¿Por qué? Porque Noemí, ¿qué es lo que hizo? Mira, hija, yo no quiero que te quedes sola y viuda como yo. Porque el ser viuda
era lo peor que había en esa época. Era ser como un mendigo. No, perdía todas las propiedades, perdía todo lo que era de la familia por ser mujer. Esa era la realidad de esa época. Entonces le dijo, bueno, y vio que Booz, uno que era familiar de Elimelec, le dijo, se ha fijado en ti. Entonces ella hizo toda una planificación para que puedan juntarse y casarse Booz con Noemí. Y al final ellos se casan. Pero todo porque Noemí guió a su hija para que se case. El amor de madre, el amor desprendido, el amor que hay en cada madre. Ahora, yo te pregunto, y lo dije creo al principio, ¿ese amor de dónde viene? De Dios. Porque Dios es todo amor. Nuestro Dios es desprendido. De tal manera amó Dios al mundo que se desprendió, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque no quería que ninguno de sus hijos se pierda. Amor desprendido. Yo me imagino el día que Cristo estaba en la cruz, el día que Cristo pasó todas esas penurias, me imagino que a Dios se le saldría una lágrima. ¿Qué padre no le duele ver el dolor de su hijo? Eso es mi percepción, mi opinión. Y como a veces digo, está en mi evangelio según San Jorge, ¿no? Pero imagínate, ese amor de madre viene del corazón de Dios, solo de Él. Ahora, ¿por qué debemos de honrar a nuestros padres? Y en este día y en todos los días a nuestra madre, porque Dios les dio la bendición de procrear, porque Dios les dio ese don extraordinario a cada una de ellas, y sobre todo porque es un mandamiento que ha sido dado, un mandamiento con promesa. Veamos nuevamente Éxodo 20, 12, segunda parte, dice, para que tus días, ¿qué? Se alarguen. ¿Cuántos quieren vivir hasta los 100 años? Amén, creo que todos. Pero con salud, ¿cierto? Para que tus días se alarguen. Dice que Jehová tu Dios te da. Esa vida que tenemos, es cierto, nos la da nuestra madre, pero acá vemos que Jehová Dios nos da. Hermanos, como siempre digo y lo repito, no importando si tu mamá o mi mamá fue buena o no fue buena, no importando si tu mamá o mi mamá fue así o asá, la palabra de Dios dice, honra padre y madre para que te vaya bien. No importa si de repente fuiste dejado en una canasta en algún lugar y alguien te recogió, no importa. Pero madre es aquella que te curó. Madre es aquella que te abrazó. Madre es aquella que siempre estuvo a tu lado cuando tú lo necesitabas. Madre es aquella que se pudo desprender de un bocado para dártelo a ti, o quitarse un abrigo para dártelo. Esa es una madre. Quiero finalizar diciéndote, hace
unos años atrás, hablamos con mi esposa, con una hermanita que tenía más de 90 años. Y ella al final incluso iba a la iglesia en su silla de ruedas. Iba en su silla de ruedas y nos sorprendía su longevidad. Y un día le pregunto, ¿a qué crees que Dios te está dando tanta vida? Porque ella decía que realmente estaba viviendo unos hermosos días, a pesar que estaba en silla de ruedas. Y era una mujer que se acordaba todos los versos bíblicos, salmos. Nos ganaba a mí y a mi esposa. En serio, era una linda sierva de Dios. Y cuando le pregunté, ¿por qué cree usted de que está viviendo tantos años y gozosa, a pesar de los dolores que tenía? Nos dijo así. Nos acercamos y dijo, porque honré a mi padre y a mi madre. ¡Wow! Estaba diciendo que la palabra de Dios se cumple y se estaba cumpliendo en su propia vida. Era un testimonio, no solamente por conveniencia para que se alargue nuestra vida, sino porque honrar padre y madre no solamente es de labio, sino de corazón. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, honremos a nuestro padre, honremos a nuestra madre, y no solamente por un solo día, sino siempre, porque se merece ser exaltado, se merece ser valorado, se merecen todo lo que tú le puedas dar, porque te dio la vida. Amén. Ponte de pie. En principio, quiero orar de esta manera. Bendito Dios y Padre, tú conoces cada corazón y conoces que hemos defraudado muchas veces a nuestro Padre y a nuestra Madre. En esta mañana te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros hechos, nuestros actos contra ellos. Padre, te pido, mi buen Señor, que estés dándonos, Señor, ese corazón de poder honrar a nuestro Padre, a nuestra Madre, Señor, a menos que ya hayan partido en vida. Porque no queremos, Señor, honrarlas cuando ya estén durmiendo. Gracias, mi buen Señor. Gracias por ese amor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque ese amor de madre solamente viene de ti. Oramos así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor y